Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy quiero compartirte sobre una reflexión que tuve hace rato que tenía una caminata con mi perrito, sobre el cómo solemos llamar suerte a una serie de eventos de los que solemos quitarnos responsabilidad. Así que espero que este video pueda cambiar un poquito tu percepción sobre lo que es la buena suerte y la mala suerte. Si nunca has visto uno de mis videos, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Sandra y me dedico a la docencia y a la ilustración desde hace más de 10 años. En este canal me gusta mucho compartirte sobre reflexiones, cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, la creatividad. Te sugiero que acompañes este video con una bebida refrescante mientras lo estás escuchando o mientras estás haciendo algo. Yo el día de hoy estoy tomando agua mineral, así solita, porque al parecer tengo gustos de señora desde hace unos cuantos años. Antes no me gustaba, pero bueno, esa es otra historia. Así que caminando el día de hoy y reflexionando sobre lo bonito que he sentido últimamente en mi vida, el rumbo que está tomando todo, mi vida personal, mi vida laboral, incluso las nuevas oportunidades con las que en realidad no contaba y que siento que están empezando a salir de la nada. Eh, Me sentí muy afortunada el día de hoy y esa fortuna generalmente solemos traducirla a la palabra suerte, ¿no? Tengo buena suerte o he tenido buena suerte o qué suerte que me pasó esto. Pero mientras caminaba me di cuenta de que en realidad llamarlo suerte no es justo. Creo que al final todo lo que pasa en nuestras vidas es una serie de consecuencias, serie de procesos, serie de decisiones que hemos estado tomando y que nos llevan a cierto camino, ¿no? Así que no pude evitar darme cuenta de que en realidad no es justo llamarle suerte. Eso me hizo pensar sobre el cómo generalmente le llamamos suerte a toda esta serie de eventos, a lo mejor como afortunados que podemos llamar, o cuando nos sentimos muy felices o sentimos cierta dicha y a lo mejor de repente no entendemos de dónde vienen todos esos cambios, de dónde vienen todas esas oportunidades y solemos llamarlo suerte. Pues creo que en realidad llamarle suerte no es serte totalmente justo, ¿no? Porque al final toda esa suerte que le llamamos es una serie de eventos, una serie de procesos por las que hemos estado pasando, ¿verdad? O por las que has estado pasando para realmente llegar a este punto. Yo, por ejemplo, siento que estoy empezando como a ver apenas incluso fruto de cosas que hace años que pasaron y es lo que justamente hoy me quedé reflexionando. Y dije, pues es que estas oportunidades que se me están presentando, al final no es que sea suerte, sino que fue lo que yo fui sembrando, ¿no? Hace años, el tipo de decisiones que tomé, el tipo de actitud con la que tomé ciertos movimientos, ciertos eventos, qué decidí hacer y qué no decidí hacer. Y al final todo eso en algún punto va a terminar de regresar, o en este caso está terminando de regresar. Y te digo, en mi caso, incluso ha sido cosas como de hace años, que hoy en día como que digo, ay, qué curioso que ahora siento que recojo un poquito de esos frutos o que empiezan a florecer, ¿no? Un poquito de esas macetitas, por así decirlo, en las que sembré ciertas ideas o en las que sembré ciertos contactos o en los que sembré cierta, no sé, cierto interés, cierto algo, ¿verdad? Creo que para ser más justos sería bueno empezarlo a llamar más que suerte, las consecuencias de tus actos, es de lo que quiero platicarte básicamente el día de hoy. Piensa entonces en todas aquellas cosas que hoy en día sientes que te pesan un poquito más, sientes que a lo mejor no sabes hacia dónde van a ir y que de repente uno se empieza a sentir un poquito estancado. A lo mejor te estás dedicando a algo que sientes que te está pesando un poco más, a lo mejor estás tomando ciertas decisiones que de repente como que dices, para tomarlas tengo que hacer ciertos sacrificios, pero piensa en el cómo eso más adelante va a traer un fruto. Yo la verdad es que antes no pensaba mucho en eso, incluso el día de hoy, si me pongo a pensarlo, no suelo hacerlo, soy más como de sentir ciertas, no sé, como impulsos de hacer cosas, cierta intuición, porque soy una persona muy intuitiva, pero
a partir de ahora siento que podría a lo mejor incluso implementarlo, ¿no? Pensarlo como de repente siento que hay ciertas decisiones que tengo que tomar en mi vida que puede que se me hagan más fáciles o más difíciles y pensar, esto me va a traer consecuencias más adelante. Ahora, mis consecuencias serán buenas o mis consecuencias no serán tan buenas, ¿no? Favorables o no tan favorables. Con esta reflexión que acabo de tener el día de hoy, me quedo pensando realmente en cuántas veces le he llamado suerte a ciertos eventos que han ocurrido en mi vida y cuántas veces realmente me he dado el crédito. Creo que a veces la palabra suerte nos hace quitarnos un poquito como el peso, la responsabilidad y simplemente calificarlo como algo aleatorio que pasa en la vida, o cosas buenas o cosas malas, o buena suerte o mala suerte, cuando en realidad tú lo estás construyendo, uno mismo lo viene construyendo desde antes, ya sea a lo mejor decisiones, eventos, momentos que vivimos muchos años antes o que acabamos de vivir. Y entonces eso nos deja con una más grande responsabilidad, porque no solamente nos da ese poder de decir que nosotros logramos las cosas por nosotros mismos, sino que también nos da cierta responsabilidad de ser realmente congruentes con lo que estamos haciendo. Creo que desde hace unos años yo, por ejemplo, he tratado de ser bastante congruente con sostener la manera en la que pienso, con la manera en la que actúo, porque la congruencia es una de las cosas más complejas que tenemos en esta vida y después podemos hablar de eso en un video porque se me hace algo súper extenso. Pero sí, creo que tu suerte, por así decirlo, es congruente contigo mismo, es congruente con la manera en la que te diriges en la vida, es congruente con la manera en la que tomas decisiones, en las que te mueves, en las formas en las que tratas a las personas. Tú no sabes si a lo mejor la consecuencia de haber tratado de cierta manera despectiva a alguien hace muchos años, después te va a traer consecuencias en donde a lo mejor, no sé, imagínate que vas a pedir alguna referencia o algún trabajo a X lugar y te vuelves a encontrar con esa persona, pues a quien al final no trataste muy bien, ¿no? ¿Cómo esperas que esa persona reaccione al volverte a ver? ¿Cómo esperas que esa persona reaccione al volver a tratar contigo y a darse cuenta de que ahora quiere sacar algo de esa persona, ¿no? Creo que no sería lo mismo. En otra línea paralela en la que tú realmente trataste bien a esa persona y te la vuelves a encontrar, pues obviamente te va a ver con buenos ojos, te va a responder bien, te va a dar más oportunidades. Creo que eso está muy curioso porque de repente pensamos en que las cosas pasan porque sí y en que nosotros no tenemos cierta responsabilidad. Me parece que si realmente nosotros tomáramos un poquito más de responsabilidad sobre nuestros actos, entonces quizás también dejaríamos de llamarle suerte. Si fuéramos un poco más conscientes en cuanto a que lo que estoy construyendo día a día, lo que estoy haciendo día a día, el tipo de eventos, el tipo de momentos, el tipo de la forma en la que me llevo con los demás, la forma en la que me desenvuelvo, la forma en la que soy congruente o no soy congruente, me va a traer consecuencias que si me deslindo de esa responsabilidad, voy a llamar suerte, voy a llamar buena suerte o voy a llamar mala suerte. Eso me deja pensando entonces en que quizás la buena suerte y la mala suerte no existen, no existe tal, sino simplemente son consecuencias de nuestros mismos actos, cosa que ya hemos visto muchas veces en relatos, en cuentos, en refranes, en fábulas y en la vida cotidiana nos cuesta tanto aplicarlo que simplemente pensamos en que es algo cotidiano. Es muy curioso también eso, como generalmente pensamos en que todo lo que leemos, lo que vemos, en todas las cuestiones que son ficción, en realidad no nos damos cuenta de cómo se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana, en cómo al final son una metáfora del cómo vivimos, ¿no? Es importante
pensar en que la buena o la mala suerte van a tener relación directa en cómo te desenvuelves y en cómo afrontas tus actos, en cómo tomas decisiones y en cómo guardas congruencia de tu manera de pensar con tu manera de actuar. Creo que cuando existe congruencia entre tu manera de actuar y tu manera de pensar, o al revés, cuando existe congruencia entre tu manera de pensar y tu manera de actuar, creo que al final pues eso se torna en un solo camino, ¿no? En donde se homogeniza ese bien y bien y da como resultado una buena suerte. Y cuando tienes una poca congruencia entre lo que piensas y entre lo que haces, pues obviamente no vas a tomar las mejores decisiones o después te vas a arrepentir o te va a causar culpa o a lo mejor no te vas a arrepentir, pero hasta a lo mejor hasta dentro de muchos años te vas a recordar que esas acciones que hiciste son la consecuencia de lo que tienes el día de hoy. Y entonces eso da como resultado algo bueno, más algo malo, quizás no va a ser la mejor, ¿verdad? O sea, quizás no va a ser el mejor camino. Creo que es interesante el cómo podemos alquimizar, por así decirlo, nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos en la vida, para que al final, después de cierto tiempo, eso nos dé consecuencias buenas o consecuencias malas, ¿no? Todos queremos consecuencias buenas. De lo contrario, no existiría la envidia, ¿verdad? Porque a veces la envidia viene precisamente del ver que al otro le está yendo bien, al ver que el otro tiene mejores oportunidades, de ver que el otro está teniendo una vida que yo quiero o una vida que yo no puedo tener, cuando al final no nos ponemos a pensar en que esa persona a quien envidiamos simplemente está recogiendo los frutos de esas decisiones, de esos momentos críticos, de esas decisiones que tuvo que hacer atrás. Entonces sí, ¿qué pasaría si dejamos de llamarle buena suerte a aquellas consecuencias? ¿Qué pasaría si realmente nos hacemos más responsables de lo que está ocurriendo con nuestras vidas? Y si realmente recapitulamos un poquito más atrás, ¿sabes qué? Esto lo remonto a tal momento en el que hice esto, y esto lo remonto a tal evento en el que me porté de tal manera y por lo tanto tengo estas consecuencias el día de hoy. Cosecho algo bueno o cosecho algo que no es de mi agrado, pero al final tiene que ver con cómo guardamos esa congruencia. Creo que eso es importante. La vida no es aleatoria, las cosas no van a aparecer porque sí. Y hoy en día estoy más segura que nunca de que todo lo que haces, podríamos llamarle incluso karma si así lo quieres ver de otra manera, pero esas consecuencias de todo lo que haces al final te van a alcanzar. A veces podemos pensar que hay personas que no se están dirigiendo en la vida con tanta congruencia porque nosotros sentimos que a lo mejor lo que están haciendo con lo que piensan, con lo que realizan, no es lo mismo y no nos da sentido que digamos que tengan buena suerte quizás, pero creo que es una manera de envidiar al otro al final, porque uno mismo no sabe realmente cuáles fueron las decisiones que tomó esa persona. Tú estás viendo las decisiones que tomó hace unos minutos, que tomó en el momento, que tomó desde que lo conoces o desde que conoces a esa persona, pero tú no sabes qué hizo más atrás. Creo que esos frutos a veces se tardan mucho en llegar y está bien curioso. Yo, por ejemplo, últimamente siento que este mes siento como que estoy empezando a recoger frutos de cosas que no me imaginaba, de cosas que a lo mejor ya tenía incluso por ahí medio olvidadas, de cosas que a lo mejor ya ni siquiera me acordaba. He retomado contacto con personas que hace muchos años que no sabía de ellas y que en cierto momento llegamos a colaborar, o con personas, por ejemplo, a las que les he dado clase y luego volvemos a retomar de alguna manera ya en un sentido como laboral y de nuevas oportunidades. Así que es curioso, la suerte no es instantánea, la suerte no es nada más porque sí, no es aleatoria, es una consecuencia de actos totalmente. Y eso me deja un poco como reflexión final.
que quizás tenemos que dejar de soltar esa responsabilidad que tenemos con nuestros actos, dejar de llamarle suerte, buena suerte o mala suerte, y empezar a ver cómo nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de actuar, las decisiones que tomamos día a día están construyendo lo que viene más adelante. Creo que es algo muy obvio si me lo preguntas, pero que al menos yo no me había puesto a reflexionar en que a veces me quito la responsabilidad, ya sea para bien o para mal, y termino llamándole suerte a ciertos frutos que recogemos, ¿verdad? A ciertos frutos que recojo, cuando en realidad me doy cuenta, si lo pienso un poquito más, que yo soy quien lo sembré, ya sea para bien o para mal. En fin, solo quería venir y compartir esta pequeña reflexión que tuve el día de hoy mientras daba una caminata con la puesta del sol y tuve tiempo de reflexionar. Espero que esto te haya servido o te haya aportado algo el día de hoy y si es así, déjamelo saber en los comentarios. Por último, me despido esperando que tú y los tuyos se encuentren muy bien y que no les haga falta absolutamente nada el día de hoy. Cuídate mucho. Bye.